Mireia ya no confiaba en nadie. Cuando me reuní con ella el año pasado, me contaba que ya no podía ir con su terapeuta porque su exmarido había tenido relaciones sexuales con ella y que además se había involucrado íntimamente con la trabajadora social en el centro de convivencia infantil al que acudía con una de sus hijas. También dijo que su marido había tenido sexo con una de las jueces que llevó el caso de la custodia de sus hijos y con la juez que llevó el caso previo también había tenido amoríos. Incluso decía que Leopoldo, su exesposo, había tenido sexo con su propia madre. Para Ivan Jaubert, el investigador consultado por Mireia, estas afirmaciones no son creíbles. Desde el principio empezamos a hablar mucho del tema, me decía cosas un poquito irracionales, además de que siempre abordaba otros temas. Generalmente cuando uno está enfocado con el tópico del abuso sexual infantil, ese es el tema principal. Y ella me hablaba de otras cosas, de otros temas, me hablaba de la infidelidad de su esposo, me dijo que el día de su boda ella logró entrar al cuarto donde estaba arreglando a su esposo y alcanzó a ver cómo su suegra lo estaba vistiendo, lo estaba acabando de vestir. Y ella me decía que porque seguramente había pasado algo allí. Le dije, ¿qué pasó allí? Me dijo, es que mi esposo fue abusado por sus padres desde muy niño y en ese momento, antes de la boda, la madre había tenido algo que ver con él. Algunas de las cosas que Mireia platicó conmigo también se las contó a Jaubert. Mireia estaba gravemente enferma y decía muchas cosas. Y en ese contexto es que voy a repetir algunas cosas. Me dijo que había tenido relaciones sexuales con la juez, que lo había favorecido. Me dijo que había tenido una orgía en el centro de convivencia infantil, donde había estado su menor hija, que en el baño se metieron una trabajadora social, una psicóloga y su esposo, y que en el baño había tenido una relación delante de su niña. Le dije que en qué se basaba, me dijo que la niña se lo había dicho. Me dijo que la niña estaba presentando síntomas de abuso. Le dije, ¿cuáles son esos síntomas? Y me repetía una perorata de cosas que se ven en internet, que no de manera espontánea, no era la manera de conducirse como lo hacen las víctimas. Mireia también le decía al investigador que su hijo mayor había sido abusado por su padre, pero que de esto no tenía pruebas. De acuerdo con el especialista, Mireia decía cosas totalmente bajadas de una imaginación muy distorsionada. Con esta situación, los que más sufrieron fueron los niños. Estaban sufriendo por el tema de estar con una madre enferma, muy enferma. Las enfermedades mentales, pues hay mucho tabú, hay una serie de desinformación. Lo cierto es que en muchas ocasiones las enfermedades mentales pasan desapercibidas. Es un tema muy complejo, pero las autoridades tardaron años en resguardar a los 3 niños. Pero aquí hay algo muy importante. Los doctores que la vieron, y cuando se emite una resolución donde dice se le van a quitar los hijos a una enferma mental, eso fue acorralarla. Y eso fue una postura bastante, no quiero usar adjetivos groseros, pero fue poco profesional. Si iban a orillar a una enferma mental a quitarle a sus hijos, debieron haberlos protegido. A cualquier otra mujer se le hubieran ocurrido 1000 escenarios antes de matar a sus hijos, como sacarlos de la ciudad o del país. Pero Mireia tenía un problema mental que nunca se dimensionó.